En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Celebramos hoy la memoria de Santa Águeda de Catania en Sicilia, virgen y mártir, que en la primera mitad del siglo III, soportando indecibles tormentos, dio testimonio de la fuerza de Dios en la debilidad de lo humano. Estas son las intenciones para esta Eucaristía. Por el eterno descanso de Marcelino Llanes Lemus, 5 días de fallecido, Ana Cristina Figueroa, Angie Paetau, Carlos y Gladys Montenegro, Carmencita de Díaz, Consuelo y Jorge Jasun, Ernesto López Córdoba, Ginés Arimani, Henriette, viuda de Pasarelli, Juan Aguilar, Juan Rorman, Luis Francisco Girón, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, intención de la familia Mejía Valle, de la familia Preus Torres, de la familia intención por Hernán Torres, intención por Marianel, por Olga y familia, por Sony y Cris, acción de gracias por bendiciones de la familia Lizarralde Leonowens, acción de gracias por bendiciones recibidas por Alejandro Segovia y familia, por la recuperación de la salud de Claudia Ávila Morris. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que Santa Águeda, virgen y mártir, nos alcance tu perdón, pues ella te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores
que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos antiguos. Me esconderá en lo oculto de su tienda y Él me pondrá a salvo. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que le busque, y buscándote estoy. No me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Dónde está él? Aquí. Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra de Dios con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta que den fruto. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos, pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Entonces había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados,
no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Es algo que sucede fácilmente cuando estamos entusiasmados por algo. Y no digamos cuando a este entusiasmo de la fiesta le añadimos cualquier tipo de estimulantes. Nos volvemos locuaces, terminamos por decir lo que no pensamos, aunque en ese momento digamos que estamos siendo lo más sinceros del mundo y prometemos no sé cuántas cosas que cuando volvemos a la cordura no sabemos cómo cumplir. Muchas exigencias de este tipo podemos recordar, porque nos hayan pasado a nosotros o porque lo hayamos visto claramente en personas a nuestro lado. Así estaba entusiasmado Herodes en aquella fiesta a la que había convidado a la gente principal y, como suele suceder en estos casos, estaba rodeado de los que se hacían llamar amigos, pero en quienes todo eran adulaciones y sometimiento ante el poderoso, vanidades de la vida. En medio de esa alegría, por llamarla de alguna manera, bailó la hija de Herodías con quien estaba conviviendo, a pesar de ser la mujer de su hermano. Y aquello agradó a Herodes y lo entusiasmó mucho más, hasta decirle que le pidiera lo que quisiera, que estaba dispuesto a darle la mitad de su reino si se lo pedía. Las promesas nacidas de ciertos entusiasmos que se pueden volver contra nosotros. Qué prudentes tendríamos que ser, hermanos y hermanas, para no dejarnos arrastrar por la pasión del momento. Fue lo que aprovechó Herodías. Tanto había instigado que había logrado que Herodes, a pesar de que tenía buena consideración de Juan el Bautista, lo metiera en la cárcel y en los calabozos estaba. Herodes decía que estaba buscando una oportunidad para soltarlo. Es que Juan le había echado en cara a Herodes que la vida que vivía no era lo correcto, que grave era su pecado por estar viviendo con la mujer de su hermano, un adulterio incestuoso. Por la defensa de la verdad y la búsqueda de la recta vida, Juan estaba en la cárcel. Era un testigo y tenía que dar testimonio de lo que anunciaba cuando predicaba para ayudar a preparar los caminos del Señor. Esa era su misión. Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, pidió instigada por su madre. Herodes no sabía qué hacer. Allí estaba la palabra que había dado, las promesas en su entusiasmo, y rodeado estaba de toda su corte pronta a la fiesta de la sangre, como suele suceder. No sabía qué hacer, pero estaban los respetos humanos y la posible merma de su poder si se negaba, su cobardía, porque el principio de la vida tendría que estar por encima de todo, le llevó a condescender, y así se presentó la cabeza de Juan como pedía Salomé.
Serán, hermanos y hermanas, serán los entusiasmos momentáneos los que guíen la actuación de nuestra vida. Nos dejaremos influir por los respetos humanos y dejamos a un lado lo que tendría que ser los verdaderos principios y valores para nosotros. Muchas preguntas, muchas. En este sentido tendríamos que hacernos, porque hoy lo que se lleva es, desgraciadamente, hacer lo que sea políticamente correcto, como se suele decir. Qué triste que actuemos así en tantas ocasiones. Nosotros muchas veces personalmente, quizás nuestros familiares, amigos, conocidos, en la política, en los negocios, en lo tal o en lo cual, actuamos así. Pronto se olvidan principios, pronto estamos a prometer lo que no podemos cumplir. Las apariencias y vanidades marcan muchas veces nuestro actuar. Fácil nos es ocultar muchas veces nuestra verdadera condición de cristianos. Disimulamos sin importarnos mucho nuestra condición de creyentes y de cristianos porque en nuestro ambiente no se lleva. Condescendemos con lo que sea, con tal de que nos miren bien y no nos critiquen. Así tantas cosas que tendríamos que revisar. Así está nuestra vida, desgraciadamente, condicionada por tantas situaciones externas a nosotros mismos, a nuestros principios y a nuestro ser. No juzguemos la actuación de Herodes, sino veámonos reflejados en él, en muchas cosas que hacemos. La luz del nuevo día nos lleva a elevar nuestra mirada a Dios, de quien procede todo bien. Respondamos: Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que la Iglesia goce de la libertad necesaria para anunciar tu reino. Oremos. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que los gobernantes encuentren soluciones al problema del paro. Oremos. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que haya paz en todos los pueblos de la tierra. Oremos. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que quienes están solos encuentren amigos que los acompañen en el camino de la vida. Oremos. Que tu palabra ilumine nuestros pasos, para que durante esta jornada crezca nuestra conciencia de que estás junto a nosotros. Oremos. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Añadamos nuestras propias peticiones al Señor. Oremos. Señor, que tu palabra ilumine nuestros pasos. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Águeda, por tu gracia, te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Águeda mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar tu fidelidad, su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana. Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias, en primer lugar por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres por el pecado te habían abandonado y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres el Padre de todos y para que nosotros nos amemos unos a otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa sagrada porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo antes en la última cena con sus discípulos. Padre bueno, por la fuerza de tu Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque Él, en aquella tarde antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive siempre junto a ti y sin embargo está también con nosotros. Él vendrá al final lleno de gloria y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste. Ya no existirá el imperio del pecado y de la muerte. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que, fortalecidos con la fuerza de este alimento, te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Gonzalo y de todos los obispos. Ayuda a todos los discípulos de Jesucristo para que trabajen por la paz del mundo y sepan comunicar a los demás el don de la alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la paz de Cristo, admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Virgen María, la Madre de Dios, con Santa Águeda, con San José, su esposo, con Santa Águeda y con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y con Él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. De nosotros
Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, alimentados por la participación en estos dones divinos, te pedimos que, a ejemplo de Santa Águeda, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Oración por las vocaciones agustinianas. Señor Dios nuestro, haz que el clamor de tu voz llegue a muchos, que se levanten y vivan unidos en ti. Prepara sus corazones con tu palabra, de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres y a cuidar de tu mies abundante. Señor, que todos los llamados a la vida agustino Recoleta escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad. Amén. Saludamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Con Cristo y María podemos ir en paz. Sí.